Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día jueves 8 de abril del año 2021, el segundo año de la pandemia. Estamos en plena pandemia, señora. Los números están fastidiosos en el Perú. Hemos tenido el número más alto de fallecimientos el día de ayer de toda la historia de la pandemia. En Chile está gravísima la situación. En Argentina están teniendo los números más altos de contagios en toda la pandemia. En Brasil están rompiendo récords. La pandemia está fuerte. Es nuestra obligación en este programa de salud recordarles que, por favor, no se convierta en un caso de contagio. Toda la desgracia empieza con el contagio. El contagio desemboca en una enfermedad que en el 80% de los casos puede ser más o menos leve, en el 15% de los casos va a caer en cama, mal, enfermo, enferma, y en el 5% de los casos se va a complicar y su familia va a estar llamando a los medios de comunicación, rogando que le den una cama, que no hay, rogando que le den oxígeno, que no hay. ¿Y todo empezó en qué? En el contagio. Estamos a jueves. Estoy seguro que a usted ya lo invitaron o ya le invitaron este fin de semana a alguna fiesta, alguna reunión familiar. Vente a la casa, Pedrito, vente, hermano. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Vente. No, pero estamos en pandemia, Lucho. Pero vente, hermanito. ¿Y quién va a ir? Mira, mi compadre Pedro, su esposa. Mi primo, el Carlos, ¿te acuerdas? Y su esposa. Nada más que ellos, los 4, más nosotros 6 y ustedes 2, 8. Pero ellos se cuidan, hermano, no tienen nada. Están sanos. El sábado, el 10, van a la reunión. El 16 empieza con síntomas, Luchito. El 23 se complica la cosa, el 30 está en el hospital en UCI y es uno de los primeros muertos de mayo. ¿Cómo empezó? Vente a la casa, Luchito. Va a estar mi compadre y mi primo. Se cuidan ellos como nosotros, igual. No tienen nada, están bien. Hay que entender que estamos en pandemia. Y la enfermedad está cambiando, al parecer. Y de eso vamos a conversar en este momento con el doctor Jesús Valverde. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Él está en la trinchera allí y nos va a contar cómo van los casos. Son diferentes. Doctor Valverde, muy buenas tardes. Qué gusto de saludarlo. Gusto, doctor Huerta. Siempre conversar con usted. Un abrazo. Gracias. Desde Lima. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar con todos los oyentes de RPP Noticias. Doctor Valverde, ¿es cierto entonces de que está cambiando la enfermedad? ¿Ustedes están viendo cosas diferentes en las unidades de cuidados intensivos con respecto a las características de los pacientes? Así es, doctor. Nosotros, desde aproximadamente mes y medio a 2 meses atrás, hemos visto características clínicas distintas en este grupo de pacientes. Ya no era el paciente adulto mayor, era un paciente adulto joven, era un paciente que tenía un tiempo de enfermedad bastante corto, de 7 a 10 días aproximadamente, y ya estaba en un hospital. Era un paciente que arrastraba a toda una familia, ¿no? Tenía el paciente joven y detrás de ellos venían 4 o 5 integrantes de la familia. Y la progresión de la enfermedad era muy rápida, ¿no? Prácticamente llegaba de la emergencia a cuidado intensivo, con un compromiso respiratorio bastante severo, ¿no? Y inmediatamente a ventilación mecánica invasiva, ¿no? Entonces, eso colapsó rápidamente en nuestras unidades de cuidado intensivo que en su momento habían tenido camas, ¿no?, disponibles. Hoy en día seguimos con el mismo ritmo de trabajo, ¿no? Estamos con pacientes jóvenes, con enfermedad bastante complicada, que llega a comprometer otros órganos, ¿no? Y posiblemente con una letalidad más alta también.
Exacto. Pues le cuento, estoy seguro que usted sabe, aquí en Estados Unidos, doctor Valverde, en la semana pasada, médicos, colegas suyos de cuidados intensivos en diversos hospitales del estado de Michigan empezaron a lanzar la alarma de que estaban viendo exactamente lo mismo que usted nos ha contado. Pacientes mucho más jóvenes, con una enfermedad mucho más corta, rápidamente complicados, que estaban llenando las camas de unidad de cuidados intensivos en Michigan. A ver, ¿qué tienen en común Michigan y Perú, doctor? Aparte del virus, por supuesto. Bueno, ¿latinos? No, americanos, afroamericanos, latinos, todos. O sea, la población del estado de Michigan. La cantidad de habitantes, quizás. Exactamente, la verdad que no, estaba pensando, le hice esta pregunta abierta porque podría uno pensar, ¿no es cierto?, que sea la variante brasileña, ¿no? Pero ellos no tienen variante brasileña en Michigan. No. ¿Verdad? Entonces uno se pone a pensar, ¿será que ya la población mayor se contagió? ¿Ya no hay tanta población mayor que caiga? ¿Esa cayó en la primera ola? ¿Y que ahora estamos viendo a los jóvenes que están saliendo? Estoy tratando de explicarme. Claro. Nosotros también hemos tenido, ese análisis, pero hoy en día tenemos pacientes que están cayendo con 3 reinfecciones a cuidados intensivos. O sea, han tenido 2 casos leves y el tercer caso es un caso severo, ¿no? Y documentado con prueba molecular. Entonces tampoco es que haya una inmunidad de rebaño que se haya dado en la primera ola, porque los casos ya no son nuevos, son reinfecciones las que están viniendo a las UCIs, ¿no? Entonces ya la situación está bastante complicada porque si tenemos casos nuevos, reinfecciones, imagínense, ¿no? Ya la población no está cubierta ya ni siquiera por una inmunidad ocasionada por esta enfermedad, ¿no? Así es. Doctor Valverde, vamos a hacer una pausa breve. Cuando regresemos vamos a conversar sobre esto. A ver, posibles causas para que nuestros oyentes también puedan, si quieren, participar y nos vayan llamando. Regresamos inmediatamente. No se vayan. No detengas el momento por las El doctor Elmer Huerta, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y estamos conversando, si usted recién se une a nuestra transmisión, con el doctor Jesús Valverde, el expresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Estamos hablando, señora, sobre esta observación que han hecho nuestros intensivistas peruanos, pero también se han hecho en otras partes del mundo, de que los pacientes que están cayendo muy enfermos ahora son diferentes de los del año pasado, cuando empezó la pandemia. El año pasado, recuerda usted, señora, la mayor parte de los pacientes que caían eran personas mayores de 60 años, 65, 70 años, o tenían múltiples problemas de salud, presión alta, la obesidad mórbida, enfermedades crónicas del corazón. No es que ahora no las tengan, pero ahora se está viendo mucha gente joven, 30 y tantos, 40 y tantos, sin muchos factores de riesgo. Y el doctor nos dice que él ha visto eso en Perú definitivamente en los 2 últimos meses. Doctor Valverde, entonces, esto es algo reciente, es de este año, estamos en abril. Usted dirá, esto nos dirá, en febrero, por allí empezó esto, después de las fiestas de Navidad. Sí, aproximadamente la primera semana de febrero ya teníamos este tipo de pacientes. Se reportó en su momento de que ya el viraje de este grupo etario era importante, y lo que llamaba la atención era de que las unidades de cuidados intensivos se estaban poblando muy rápidamente, porque esos pacientes ya no hacían el círculo o el circuito de ingresar por la emergencia, pasar a la hospitalización, y si se complicaba, regresaba al cuidado intensivo. Este paciente venía de la emergencia directamente al cuidado intensivo, y pues la posibilidad era de ventilación mecánica de manera inmediata y temprana, ¿no? Exacto. Y la otra observación era que las familias enteras caían como moscas. Antes, el año pasado, caía 1 o 2 de la familia, de 10, pero ahora todos al mismo tiempo. Así es. Venían detrás del paciente, venían todos, 5 integrantes de familia, ¿no? Hemos tenido familias completas hospitalizados en la UCI, ¿no? Entonces, yo me trato de explicar esto, y como le dije, aquí en el estado de Michigan, en Estados Unidos, es que han detectado algo parecido. Pero fíjese las cosas cómo son de diferentes, ¿ah? En el estado de Michigan ellos han demostrado, y tienen números, y usted me va a decir si ojalá tengamos los mismos números en el Perú. Ellos han demostrado de que entre aquellas personas entre 30 y 39 años, o sea, en los 30, el año pasado, el porcentaje, el número de personas en promedio semanal
que se hospitalizaban era solamente de 26. Es decir, el año pasado se hospitalizaban 26 personas en sus 30 en promedio. Ahora es en 43. Ha subido de 26 a 43 en gente en sus 30. Y si vamos a los 40, oiga, el año pasado era solo 33 que se hospitalizaban como promedio en una semana, ahora es 58. Pero los mayores de 60 no se ha observado ese aumento y ellos lo atribuyen a que ellos ya están vacunando muchísimo. Ya tienen 30% de sus personas mayores vacunadas. Entonces ellos razonan, ¿no? Y dicen, los mayores no se están hospitalizando porque ya están protegidos por la vacuna. Y ellos dicen, entonces los jóvenes todavía no han sido vacunados, por eso es que están llegando. Y además ellos dicen que pueden ser las variantes. Ellos tienen muchísima variante británica. En nuestro medio, ¿tienen ustedes números parecidos o alguien los ha calculado comparando la hospitalización de personas en sus 30 el año pasado y este año en sus 40, etcétera? ¿Tienen ustedes números parecidos, doctor? Nosotros hasta la primera ola teníamos un promedio de aproximadamente 70-80% de adultos mayores hospitalizados en cuidado intensivo. Hoy en día la relación entre el adulto joven y el adulto mayor está entre 50-50 aproximadamente, inclusive a favor 60% del adulto joven y 40% del adulto mayor, ¿no? Probablemente hay ahí condiciones en la cual el adulto mayor se ha protegido más, es cierto, ¿no? Hoy ya se está cuidando mucho más en su casa, no sale mucho, es una persona que ya está muy apegada a las medidas de bioseguridad. En cambio, el adulto joven no. El adulto joven está en la calle, está trabajando, está haciendo labores diarias, ¿no? Entonces, posiblemente haya una exposición ahí al virus que está fuertemente en la calle, ¿no? Claro, o sea, interesante su razonamiento. El efecto protector sobre la persona mayor, o sea, la razón por la que no llega al hospital, usted nos dice en el Perú sería porque el adulto mayor es más cauto, se está quedando en su casa, se está cuidando más, mientras que en el estado de Michigan es ¿por qué? Porque están ya vacunándose. Claro. ¿Y las variantes qué tendrían que ver en esto? Las variantes, porque es mucho más fácil decir las variantes, ¿no? Claro, las variantes, en este caso, pues lo que hemos encontrado es la aceleración de la enfermedad y la gravedad del caso, ¿no? Y obviamente, por la exposición del adulto joven, se está dando con más frecuencia en este grupo etario, ¿no? El adulto mayor se sigue protegiendo en su domicilio, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro, porque cuando hemos venido grupos de familias que llegan a los hospitales, generalmente todos son adultos jóvenes, ¿no? Incluidos los padres, hijos y los abuelos no han enfermado, ¿no? Entonces, también hay ahí un mecanismo de protección y aislamiento posiblemente en el mismo domicilio, ¿no? Correcto. Y con respecto a las variantes, por ejemplo, en Michigan ellos han documentado que ya la variante 117, que es la británica, ya es la predominante allí. Y la 351, que es la sudafricana, está aumentando rápidamente. Entonces ellos ponen su signo de interrogación y dicen, ¿serán estas variantes las que están cambiando los cuadros clínicos? En el Perú no tenemos la sudafricana, tenemos la brasileña en vez de esa. Y la 117 también está la británica. ¿Serán estas variantes las que están modificando los cuadros? Yo creo que sí, ¿no? Porque definitivamente ya no es el mismo virus original, ¿no? Esto ha cambiado y aquí en el Perú con los hallazgos que tiene INES, de que es la variante brasileña la que está predominando, coincide mucho con el cuadro clínico de hace 2 meses atrás, ¿no? Cuando se comenzaron a detectar estos primeros casos. Definitivamente es un nuevo virus que hay que enfrentarlo y hay que mantener las medidas de bioseguridad e inclusive mejorarlas, ¿no? ¿Y tiene usted comunicación con sus colegas, por ejemplo, en Brasil, en Chile? ¿Están observando lo mismo? Claro, nosotros nos comunicamos con ¿Qué Chile. dicen? Bueno, ellos están en otro escenario, ¿no? Porque ellos se han vacunado, ¿no? Ellos se han vacunado y siguen cayendo, ¿no? Entonces, la situación es un poco distinta, su análisis también es totalmente diferente. Probablemente el tiempo de exposición de la segunda dosis es donde han caído más, ¿no? Porque se pusieron la segunda dosis, pero el periodo de inmunidad se da a partir de la tercera semana. En ese lapso en la cual el paciente está adquiriendo inmunidad es donde se han visto la mayor cantidad de casos. La otra es que la vacuna no, obviamente no cura a esta variante, también es una posibilidad, ¿no? Esa es una posibilidad. Pero ellos también están observando el mismo fenómeno de tener gente joven en las UCIs. Así es. Sí, en Latinoamérica generalmente ha cambiado ya todo, ¿no? Estamos viendo más adultos jóvenes.
Exactamente. Entonces lo que se está viendo aquí en Estados Unidos también es lo mismo. Entonces yo creo que estamos frente a un escenario que quizás a nivel mundial ha cambiado completamente este cuadro clínico, doctor. Y posiblemente, doctor, también esto sea motivo de que incremente la reinfección. Exacto. ¿No? Hemos tenido mucha cantidad de pacientes que han tenido infecciones previas, hasta le mencioné 3, y pues en la tercera, con esta variante brasilera, casos más severos, ¿no? Entonces, no hay inmunidad, me parece, por esta enfermedad, y estamos enfrentando a un nuevo agente, ¿no? Entonces lo que nos queda, doctor, es cuidarnos, cuidarnos y cuidarnos. Tenemos un minutito. Recuérdele, por favor, a nuestros oyentes qué es lo que tenemos que hacer para cuidarnos. Definitivamente esta batalla o esta guerra se va a ganar a nivel comunitario, ¿no? Mientras no tengamos más medidas de bioseguridad ahí, se va a dispersar más el virus, los hospitales van a seguir colapsados y no vamos a tener posibilidad de recuperarlos. Mantener la distancia social, usar la mascarilla doble, ¿no? Es la sugerencia nuestra también. Exacto, doble. El lavado de manos, ¿no? Y áreas muy ventiladas en los domicilios donde hemos visto que se está diseminando este virus, ¿no? En los domicilios. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que usted tuvo la enfermedad, felizmente se recuperó muy rápidamente, lo puedo ver, que está saludable. Muchas gracias por su tiempo. A usted, doctor, muy agradecido. Buenas tardes. Encantado, a la orden. Encantado. Doctor Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, estuvo con nosotros, señora. Esto es como para hablarlo hoy día en la hora de la comida. Uno de los objetivos de este programa, de su espacio vital, señora, es que los temas que conversamos aquí, que usted los está escuchando de repente en el taxi, en el carro, donde quiera que usted, ¿sabe qué? Lo hable en familia esta tarde. Hable con la familia. Oye, ¿escuchaste de que hay un cuadro clínico diferente aquí en Estados Unidos, en el mundo? ¿Qué piensan? Hablen de salud. Comuníquense de salud en la casa. Regresamos.